relación con este tema, valga señalar que simplemente recordar que a comienzos de los años 80 y en respuesta al secuestro de Marta Nieves Ochoa, registrado el 12 de noviembre de 1981 por parte del M-19, surge una agrupación clandestina que se conoció con el nombre, con el acrónimo de MAS, Muertes Secuestradoras. Este grupo fue gestado por grandes capos del narcotráfico, comerciantes, terratenientes y nacientes paramilitares. Iniciaron como grupo contrainsurgente que operaba a nivel nacional, adelantando secuestros y asesinatos contra militantes del M-19 o familiares de estos, posteriormente a lo que fue a la liberación de Marta Nieves Ochoa. Esta historia comenzó el 12 de noviembre de 1981, cuando un grupo de guerrilleros pertenecientes al M-19 secuestró a las afueras de la Universidad de Antioquia en Medellín a Marta Nieves Ochoa, la hermana de Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa, miembros del Cártel de Medellín. Bueno, el MAS o Movimiento Muertes Secuestradores es una respuesta particularmente de un grupo de narcotraficantes que sintieron en carne propia, por decirlo de alguna forma, los efectos de la violencia y de la audacia de la guerrilla. Por audacia de la guerrilla estamos hablando de una acción que la guerrilla del M-19, Movimiento 19 de Abril, se atrevió a realizar, y fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa. Marta Nieves Ochoa era en su momento una mujer perteneciente a una familia reconocida legalmente o tradicionalmente como de ganaderos de Antioquia. Se le conoce, valga la redundancia, como el clan de los Ochoa, pero que con el transcurso del tiempo o en medio o a la par con, digamos, esa presencia de legalidad como empresarios del campo, mantenían una actividad de narcotráfico. Y ese que se conoció como el clan Ochoa reaccionó de forma violenta a ese secuestro. Para la liberación de Marta Nieves Ochoa, el M-19 exigía $12 millones, pero el grupo guerrillero nunca imaginó que el secuestro de la hermana de 3 de los capos más fuertes del Cártel de Medellín haría que desde el corazón de Antioquia naciera un poderoso grupo contrainsurgente conocido como el MAS. Esta fue la primera vez donde la reacción provocó, digamos, una alianza de distintos grupos de narcotráfico, particularmente de Antioquia, que decidieron juntar no solo un capital de dinero, sino también otra serie de recursos de personas vinculadas al sicariato, a otro tipo de actividades criminales, y en ese esfuerzo para contestar al desafío que había producido el M-19, también involucrar en algunos casos, o en muchos casos, a miembros de las Fuerzas Armadas que proveían, digamos, información de inteligencia sobre quiénes eran insurgentes, particularmente del M-19. La estrategia de ese grupo fue básicamente presionar al M-19, a sus miembros, a sus militantes, al punto de que incondicionalmente, sin mediar ningún tipo de pago o de rescate económico, tuvieran que liberar a Marta Nieves Ochoa. El 1 de diciembre de ese mismo año, la cúpula del Cártel de Medellín, terratenientes de distintas zonas del país e industriales antioqueños se reunieron para inaugurar el MAS. En esa reunión se decidió que el clan Ochoa se negaría a pagar los $12 millones que el M-19 solicitaba para liberar a Marta Nieves. Y un día después de aquel encuentro entre mafiosos, fueron arrojados desde una avioneta sobre el estadio Pascual Guerrero en Cali, justo cuando iba a empezar el partido entre Atlético Nacional y el América, panfletos que anunciaban la inauguración del movimiento Muertes Secuestradores. Y luego de la avioneta que el MAS había liberado en contra de familiares y miembros del M-19, Marta Nieves fue liberada el 16 de febrero de 1982. Tarea contrainsurgente ilegal que se desarrolló particularmente en las ciudades Cali, Medellín, Bogotá, algo en los Santanderes. Muchos miembros del M-19, algunos de sus familiares, incluso cercanos, fueron secuestrados. En buena parte de ellos terminaron asesinados, en otros fueron personas desaparecidas. Y el M-19 resintió, porque así lo dijo en otros momentos su comandante Jaime Bateman, resintió fuertemente, digamos, ese golpe
que ni incluso las Fuerzas Armadas le habían logrado propinar. Sin embargo, luego de la liberación de Ochoa, el MAS siguió desarrollando sus actividades violentas en contra de defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y miembros de movimientos sociales, periodistas y escritores. Solo para nombrar algunos casos, en 1982 fue asesinado Luis Javier Cifuentes, líder obrero del Coltabaco. En Bogotá asesinaron a William del Jesús Parra Castillo. Pusieron una bomba enfrente de la casa de la periodista María Jimena Duzán y amenazaron a Gabriel García Márquez. Termina con el cumplido de su misión, que era la liberación de Marta Nieves Ochoa, pero para muchos efectos de la guerra sucia y de la contrainsurgencia en Colombia sigue operando. Finalmente hay un esfuerzo significativo de inteligencia que le permite a ese grupo saber no solo del M-19, sino de otras guerrillas, de su presencia no solo armada, militar, sino también, digamos, en los movimientos sociales, en los movimientos de luchas sindicales, agrarias, de derechos humanos, y por esa vía es un grupo que termina prolongándose en su acción contra otras guerrillas, claramente, pero también con el estigma de que todo el movimiento social y los defensores de derechos humanos y los ambientalistas y los líderes agrarios son cercanos a la guerrilla. Bajo ese pretexto y ese estigma también empieza a golpear a esas personas. El MAS perduraría con el pasar de los años y su accionar se configuraría como el principio de un episodio sangriento y doloroso que hoy no ha podido cerrarse. Esto, digamos, que termina siendo casi que de bisagra entre lo que es esa primera semilla de origen de una forma de contrainsurgencia ilegal y que hace tránsito de una forma más sofisticada, elaborada, extendida a un fenómeno ya del paramilitarismo en toda Colombia.